Harriet Tubman creció en una familia numerosa de 11 hermanos, hijos de Harriet Green y Benjamin Ross, quienes eran esclavos. Sus antepasados habían llegado a Estados Unidos desde África en el siglo XVIII. A pesar de que su amo la llamaba Araminta, ella prefirió adoptar el nombre de Harriet, como su madre. Harriet no tuvo acceso a educación alguna, desde los 5 años trabajaba como criada y niñera. Durante el día, la esposa de su amo la mantenía ocupada, y por las noches debía velar para que los niños no lloraran. Como esclava, vivió experiencias traumáticas y humillantes, incluso presenció cómo 2 de sus hermanas eran encadenadas. A los 6 años, comenzó a trabajar para otro amo, quien le enseñó a atrapar ratas y a tejer. En una ocasión, fue sorprendida por su amo tomando azúcar, por lo que decidió escapar durante varios días para evitar el castigo. Sin embargo, al final, agotada y hambrienta, tuvo que regresar y enfrentar el castigo de ser azotada. Harriet vivió su infancia trabajando en el servicio doméstico o en labores del campo. Ninguno de sus amos estaba satisfecho con su desempeño, lo que la llevaba a situaciones complicadas. A los 12 o 13 años, un capataz se enojó con un esclavo que abandonó el trabajo y le ordenó a Harriet que lo ayudara a azotarlo. Ella se negó y, además, ayudó al hombre a escapar. El capataz, al ver al esclavo huir, intentó detenerlo lanzándole un peso de 2 libras, pero falló y terminó golpeando fuertemente a Harriet, dejándola inconsciente. A partir de ese momento, Harriet sufrió de mareos, vértigos y jaquecas, y a menudo se quedaba dormida de forma repentina. Estos acontecimientos aumentaron su reputación de ser una trabajadora ineficiente y rebelde. En 1844, su madre la obligó a casarse con un hombre negro libre llamado John Tubman, con quien vivió durante 5 años. No tuvieron hijos. Mientras tanto, Harriet comenzó a investigar el pasado de su familia. Para conocer la historia de su madre, contrató los servicios de un abogado, quien encontró indicios de que su madre había sido libre durante un breve periodo porque su primer dueño había fallecido sin hacer disposiciones para ella. Aparentemente, nadie le dijo a Harriet Green que era libre y poco tiempo después volvió a ser esclava. Este descubrimiento obsesionó a Tubman y acentuó aún más su rechazo a cualquier forma de esclavitud. En el año 1849, un año crucial en su vida, Harriet Tubman decidió escapar cuando se enteró de que su tutor planeaba vender a todos sus esclavos. A pesar de que su esposo se negó a acompañarla, 2 de sus hermanos decidieron unirse a ella en el viaje. Juntos viajaron cientos de millas a través de Maryland, cruzaron Delaware y finalmente llegaron a Filadelfia. Durante el trayecto, Harriet recibió la ayuda inesperada y valiosa de hombres negros y blancos comprensivos. A pesar de sentir la dicha de la libertad al llegar a tierra libre, también experimentó tristeza al pensar en su familia que seguía esclavizada en el sur. Decidió entonces que debía encontrar la manera de liberarlos. La vida de Harriet Tubman como mujer libre fue un cambio total. En Filadelfia conoció a William Still, un hombre negro conocido como el conductor en el grupo llamado Underground Rail. Este grupo, conformado por abolicionistas, cuáqueros y hombres blancos y negros, había establecido una red de casas, graneros, cuevas y escondites para que los esclavos fugitivos los utilizaran en su escape hacia el norte y hacia la libertad. Tubman había recibido ayuda de algunos miembros de Underground Rail en su propia huida y continuó aprendiendo más sobre el sistema de escondites con la ayuda de Thomas Garrett, de Wilmington. No te pierdas ni un segundo de esta increíble historia sobre la vida de Harriet Tubman. Asegúrate de ver el video hasta el final para descubrir todos los detalles impactantes. No te arrepentirás. Tubman decidió dedicarse tanto como pudiera a realizar rescates en el sur y ayudar a otros esclavos. Para ganarse la vida, trabajó en un hotel, ya que la organización no pagaba ningún salario a sus agentes, excepto en raras ocasiones. En diciembre de 1850, realizó su primer viaje y logró rescatar a una de sus hermanas y a 2 niños. En 1851, rescató a otro hermano y a su familia. También intentó rescatar a su esposo, pero cuando lo encontró, él ya se había vuelto a casar y no estaba interesado en huir. A finales de la década de 1850, había logrado rescatar a casi 300 personas. Tras la aprobación de la ley de los esclavos fugitivos en 1850, Harriet Tubman se vio en la necesidad de llevar a los esclavos fugitivos a St. Catharines, en Ontario, Canadá. Realizó alrededor de 11 viajes desde allí, destacando en 1857 el rescate de sus propios padres. En las misiones de rescate, Harriet era extremadamente cautelosa y astuta. Tanto es así que en 1857, en Maryland, se ofrecieron $40,000 por su cabeza.
Su éxito se basaba en su inteligencia, en la planificación de las operaciones y en su determinación a la hora de llevar a cabo los viajes. Llevaba consigo somníferos para dormir a los bebés y evitar que lloraran, y siempre portaba una pistola, no para defenderse de sus posibles enemigos, sino para animar a los fugitivos cansados o asustados que no querían continuar. En momentos como esos, les decía, vivid en el norte o morir aquí. Utilizaba mensajes secretos para anunciar su llegada. Incluso en una ocasión, Harriet y los fugitivos astutamente abordaron un tren con destino al sur, ya que nadie sospecharía que estaban escapando si se dirigían en esa dirección. Harriet era una mujer de baja estatura, de piel muy oscura y con pocos dientes. Siempre vestía recordando su pasado como esclava, y el hecho de que se quedara dormida de repente daba la impresión equivocada de que era una mujer frágil. Durante los años 1850, su reputación se hizo cada vez más conocida entre los abolicionistas. Hizo un viaje a Nueva Inglaterra, donde tuvo la oportunidad de conocer a Ralph Waldo Emerson, Frederick Douglass, Gerrit Smith y Thomas W. Higginson. En 1857, otro defensor de la causa abolicionista, el senador de Nueva York y secretario de Estado William Seward, le vendió un terreno muy favorablemente para que pudiera construir su propia casa. Esta se encontraba en Auburn, en el estado de Nueva York. A finales de los años 50, Harriet Tubman conoció a John Brown. Brown recorría las comunidades negras de Canadá reclutando soldados para atacar el arsenal federal en el ferry de Harpers y comenzar una rebelión masiva. Tubman apoyaba el plan de insurrección y decidió ayudarlo, pero una enfermedad repentina se lo impidió. Cuando se conocieron, ambos sintieron una mutua admiración. Harriet pensaba que Brown era la personificación de Jesucristo por su forma de ayudar a los esclavos fugitivos, y él a menudo decía que ella era el general Tubman en realidad. En la primavera de 1860, mientras se dirigía a una reunión abolicionista en Boston y pasaba por Troy, Nueva York, se enteró de que las autoridades federales habían descubierto a un fugitivo en esa ciudad y planeaban devolverlo. Tubman luchó hasta lograr la libertad del fugitivo. Ese mismo año viajó a Maryland, pero el país estaba a punto de entrar en la Guerra de Secesión y se prohibió a los abolicionistas viajar al sur. En la primavera de 1861, siguió a las tropas del general Benjamin Butler de Massachusetts en su marcha hacia el sur para defender Washington. En mayo de 1862, llevó una carta del gobernador de Massachusetts al general David Hunter, quien se encontraba en Carolina del Sur. El gobernador proporcionaba ayuda para la guerra. Al principio trabajó como enfermera y luego como espía. También participó en varias incursiones y lideró la expedición del río Combahee en julio de 1863. En 1864, volvió a Auburn debido a la salud de sus padres, y al finalizar la guerra, se mudó a Virginia para trabajar en la fortaleza Monroe por un corto periodo. Después de la guerra, se estableció definitivamente en Auburn. A pesar de su pobreza y falta de educación, se dedicó a recaudar fondos para la educación de los antiguos esclavos, recolectó ropa para los niños necesitados y ayudó a los ancianos que no podían trabajar. Finalmente, abrió las puertas de su hogar a los pobres y ancianos. En colaboración con la Iglesia Episcopal y Metodista Africana de Auburn, en 1908 se fundó la Casa Harriet Tubman en la misma ciudad, para acoger a ancianos e indigentes de color. En 1869, Harriet Tubman se casó con Nelson Davis, un antiguo esclavo y exsoldado del Ejército de la Unión, ya que su primer esposo, John Tubman, había fallecido años atrás. Ese mismo año, su amiga Sarah Bradford publicó su biografía, Escenas en la vida de Harriet Tubman. Gracias a la publicación de este libro, Harriet pudo pagar su casa, pero continuó enfrentando problemas financieros durante el resto de su vida. Durante 20 años, sus amigos y aliados intentaron convencer al gobierno de otorgarle una pensión por sus servicios durante la Guerra de Secesión. Sin embargo, no fue hasta 1890, después de la muerte de Nelson Davis, cuando finalmente le concedieron una pequeña pensión por los servicios prestados por su esposo al país. Durante el periodo posterior a la guerra, Tubman estuvo también activa trabajando en los derechos de la mujer e intentando conseguir el sufragio universal. Para ello colaboró con Susan B. Anthony y otras feministas. Su fama había llegado en esa época hasta Europa, e incluso la reina Victoria le envió un presente y la invitó a pasar una temporada en Inglaterra. Falleció en Auburn el 10 de marzo de 1913 y el ejército le rindió honores en un entierro de carácter militar. Al año siguiente, la ciudad de Auburn le dedicó un monumento en el jardín del Palacio de Justicia del Condado.
Si te ha emocionado esta historia tanto como a nosotros, asegúrate de suscribirte a nuestro canal para no perderte futuros contenidos inspiradores y educativos como este. Haz clic en el botón de suscripción y únete a nuestra comunidad ahora mismo.